vista de la causa rol 2854, inaplicabilidad respecto del artículo quinto transitorio de la ley 19.561 del año 1998, que modifica el decreto ley sobre fomento forestal. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Don Juan Francisco Ojeda Viera ha presentado el requerimiento de inaplicabilidad ya precisado para que surta efectos en el proceso sobre casación en el fondo que sustancia la Corte Suprema bajo el rol número 25.407-2014, mediante que al arbitrio el actor de autos impugna el veredicto de la Corte de Apelaciones de Temuco que confirmó el fallo del director regional del Servicio de Impuestos Internos, por el que se rechazó el reclamo que efectuara en contra de diversas liquidaciones emitidas por el mentado servicio. En cuanto al precepto legal impugnado, este prescribe que las plantaciones efectuadas con anterioridad a esta ley y las rentas provenientes de las mismas continuarán con el régimen tributario que les era aplicable a esa fecha, por lo que no les afectará la derogación de la franquicia tributaria del inciso segundo y siguientes del artículo 14 del Decreto Ley número 701 de 1974. En el marco de la reseñada gestión sobre casación en el fondo, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si, por aplicación de la disposición que se censura, se vulneran tanto los derechos a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica, que reconocen los numerales 12 y 26 del artículo 19 de la Constitución, como el principio de legalidad tributaria consagrado en el número 20 de aquel artículo y en los artículos 63, número 14 y 65, inciso cuarto, constitucionales. A efectos de fundamentar su requerimiento, el peticionario se refiere a los hechos que dieron lugar a la gestión judicial sobre casación para luego presentar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, expone que interpuso un reclamo tributario con el objeto de dejar sin efecto las liquidaciones números 516 y 523 a 523 emitidas en julio del año 2009. La pertinente sentencia del juez tributario de 2013 rechazó la impugnación. Lo anterior, atendido que las liquidaciones se realizaron sobre la base de que los ingresos que el actor obtuvo por un usufructo que celebrara se refirieron a plantaciones realizadas antes de la entrada en vigencia del reprochado artículo quinto transitorio. De conformidad al mismo, las plantaciones efectuadas y las rentas que de ellas provengan antes de la entrada en vigencia de la ley número 19.561 tributan según el régimen que les era aplicable a la fecha en que fueron realizadas. Expone que la sentencia del director regional precisó que, por lo anterior, a aquellas plantaciones se les aplica el régimen contenido en el Decreto Supremo número 871, denominado Reglamento de Normas Contables y Métodos Simplificados para el Registro y Determinación de la Renta de Explotación de Bosque en los casos que el contribuyente no esté obligado a llevar contabilidad. El aludido pronunciamiento fue confirmado por el Tribunal de Alzada y actualmente el actor lo casa en el fondo. En cuanto al derecho, a modo de argumento central, sobre el cual reposan las infracciones constitucionales denunciadas, plantea el peticionario que al prevenir la disposición reprochada que a las plantaciones efectuadas antes de la entrada en vigencia de la ley número 19.561 se les aplicará el régimen tributario existente a la fecha de su realización, no indica cuál es aquel régimen y no determina ningún elemento central de la obligación tributaria, a saber, hecho gravado, base imponible y tasa a aplicar. A su vez, por la descrita insuficiencia, el artículo quinto transitorio reprochado permite la aplicación de una norma reglamentaria, el aludido Decreto Supremo número 871, que fue el que fijó el régimen tributario que rige a los contribuyentes que se encuentran en la situación del actor. Por lo anterior, primero, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues la aplicación del precepto reprochado supone una diferencia de trato entre los contribuyentes que realizaron plantaciones antes del año 1998 y el actor. Él se ve sometido a una normativa de tributación reglamentaria, en circunstancias que ellos se rigen por la regulación establecida en el Decreto Ley número 701 sobre fomento forestal. También por lo anterior se infringe el principio de legalidad de los tributos, ya que se está frente a un precepto legal que, como se dijo, no establece los elementos esenciales de la obligación tributaria al simplemente referirse de manera vaga al régimen de tributación aplicable, abandonando al reglamento su determinación por la potestad de ejecución. Concomitantemente, por la argumentación esgrimida, se vulneraría el derecho a la seguridad jurídica. Observaciones al requerimiento.
Don Andrés Bío, jefe del Departamento de Defensa Judicial del Servicio de Impuestos Internos, por presentación de fojas 115, y el Consejo de Defensa del Estado, por presentación de fojas 125, formularon sus descargos al requerimiento solicitando su rechazo. Atendida la similar orientación de los argumentos esgrimidos, se procede a relatarlos en base a la síntesis que se expone a continuación. En primer lugar, se refieren a los hechos que pormenorizan la gestión judicial pendiente. Se explica el efecto que, en el marco del programa de fiscalización Inversiones Año Tributario 2008, se determinaron diferencias de impuesto a la renta de primera categoría e impuesto global complementario del año 2008 e impuesto al valor agregado de varios periodos del año 2007. Se citó al requerente, a efectos que justificara tanto los fondos destinados a inversiones en fondos mutuos y compra de vehículos, como la tributación efectuada en relación con un contrato de usufructo que se liberara respecto de sus plantaciones y del cual supuestamente emanaban los aludidos fondos. El requerente no aportó antecedentes y se expidieron las liquidaciones ahora vegetadas en sede judicial, en las que se determinó que las aludidas diferencias de impuestos ascendían a una suma total superior a los 103 millones. Para fijarlos, el servicio estuvo a lo dispuesto en el precepto reprochado, entre otras normas. Es así como determinó que, al ser el actor de autos un contribuyente que no llevaba contabilidad y cuyos ingresos emanaban de plantaciones anteriores a 1998, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 19.561, debía tributar conforme al decreto sobre fomento forestal y, en consecuencia, en base a la renta efectiva en relación con los ingresos obtenidos por el reseñado usufructo. Al impugnar las liquidaciones, el requerente adujo, esencialmente, que los fondos que originaron sus inversiones emanaban del producto obtenido con el mencionado usufructo y que el Servicio de Impuestos Internos erró en la aplicación del precepto reprochado, por cuanto su adecuada interpretación y la aplicación de las normas legales atingentes suponen que debió tributar conforme a la renta presunta y no a la renta efectiva. El servicio, luego de dicha descripción fáctica, se refirió a la correcta forma de tributar que afecta al peticionario de autos. En segundo lugar, las entidades fiscales exponen los motivos por los cuales debe rechazarse la acción impetrada. En lo medular, se descartaría el sustento de las infracciones presentadas desde el momento en que el artículo 5º transitorio de la Ley número 19.561 no establece un régimen tributario, esto es, no crea impuestos, cargas tributarias, ni impone, modifica, suprime o condona tributos. Tan solo establece la vigencia y consolida un régimen tributario respecto de todas las plantaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de aquel cuerpo legal. Cuestión palmaria, si se atiende a su texto, el que recuerdan dice: las plantaciones efectuadas con anterioridad a esta ley y las rentas provenientes de las mismas continuarán con el régimen tributario que les era aplicable a esa fecha. Dicho régimen, cuya vigencia establece la norma, es el establecido artículo 14 del Decreto Ley sobre Fomento Forestal, que se mantuvo vigente, norma de rango legal, sin que la regulación de dicho régimen se entregue al citado Decreto Supremo número 821. Este, tal como lo indica su denominación y su artículo primero, disciplina el registro y determinación de la renta efectiva de la explotación de bosques de todo contribuyente que se encuentra en la misma posición del requerente, tratándose así de una norma de carácter técnico-contable. Por lo demás, el legislador habría establecido la mantención del régimen a efectos de no perjudicar a los contribuyentes que se encuentran en la situación del actor con las modificaciones que efectuara la Ley número 19.561, en la especie: la derogación de la franquicia tributaria que éste establecía en su artículo 14 y otros, consistente en el beneficio de deducir el 50% del impuesto que afecte a las rentas percibidas o devengadas provenientes de estas plantaciones y las rentas obtenidas por medio de aquellas. Por todo lo anterior, no pueden estimarse vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley, a la seguridad jurídica ni al principio de legalidad tributaria, sin perjuicio de que debe considerarse que la discusión, tanto en sede administrativa, judicial como en estos autos, se relaciona más bien con la determinación del régimen tributario al que debe ser sometido el actor, esto es, tributación por renta presunta o por renta efectiva, cuestión que constituye un conflicto de mera legalidad, cuya resolución escapa del ámbito de atribuciones constitucionales conferidas a esta magistratura. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Vamos, como hay 3 abogados inscritos, alegrada en primer lugar por la parte del requerente, el abogado José Luis Zavala, hasta por 30 minutos, luego haremos un alto de 10 minutos y a continuación alegrada el Servicio de Impuestos Internos y el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Tiene entonces la palabra por el requerente, el abogado José Luis Zavala, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, en estos autos sobre requerimiento de inaplicabilidad del artículo 5º transitorio de la Ley 19.561,
Se ha planteado este requerimiento sobre la base de que la aplicación de dicho precepto legal a la gestión pendiente, esto es, al reclamo tributario que ya la señora relatora ha hecho referencia, produce efectos contrarios a la Constitución. Es decir, en definitiva, la aplicación de esta norma de rango legal lo que produce, ¿cierto?, en definitiva, es vulnerar normas constitucionales. Y para ese efecto es necesario tener presente que este artículo quinto transitorio de la ley 19.561 forma parte de un texto legal que produjo una importante modificación al decreto ley 701, que es el texto legal sobre o referido al fomento forestal, y que en el artículo 14 consagraba el régimen, o pretendía consagrar, más bien dicho, el régimen tributario que regía a quienes explotan bosques y obtienen rentas por ello. En efecto, su señoría, hasta el 16 de mayo del año 1998, que se publica en el Diario Oficial esta ley 19.561, el inciso primero del artículo 14 del decreto ley 701 simplemente se reducía a señalar que los contribuyentes que obtuvieran rentas por la explotación de bosques quedaban regidos por la ley de impuesto a la renta, sin hacer ninguna otra alusión. Y posteriormente los incisos segundo y tercero establecían una bonificación, un beneficio tributario de una rebaja del 50%, como ya lo había señalado la señora relatora. Nada más, su señoría. ¿Cuál es el punto? El punto que no deja de ser relevante que frente a esta omisión en cuanto al régimen tributario aplicable, el Ejecutivo procedió a dictar el año 1982 el Decreto Supremo 871. Que también anteriormente se aludió la relación y que se denomina Reglamento de Normas Contables y Métodos Simplificados para Registro y Determinación de la Renta de Explotación del Bosque. Ese texto de rango reglamentario fue el que en definitiva fijó el régimen tributario respecto a estos contribuyentes. ¿Qué ocurrió? Con la ley 19.561 el artículo 14 se modifica sustancialmente. Y a partir de esa reforma, dicho artículo 14 consagra elementos esenciales, básicos, del tributo. En efecto, se refiere a la base imponible, al régimen de tributación, ya sea en renta efectiva o renta presunta, y establece incluso un tope de ventas trianuales para determinar el régimen de tributación de 24.000 unidades tributarias mensuales. Incluso dicha norma, con la reforma introducida por esta ley 19.561, hace una remisión expresa al artículo 20, número 1, letra B de la ley de impuesto a la renta, que se refiere al régimen de tributación de los contribuyentes que explotan bienes raíces agrícolas. En ese contexto, el artículo quinto de esta ley 19.561 precisamente estableció que las plantaciones efectuadas con anterioridad a la ley y las rentas provenientes de las mismas continuarán con el régimen tributario que les era aplicable a la fecha. Y precisamente, su señoría, la aplicación al caso concreto, es decir, al reclamo tributario en que incide este requerimiento, es lo que nosotros estimamos contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque en primer lugar, su señoría, el texto constitucional, en los artículos 19, número 20, el artículo 63, número 14 y el artículo 65, inciso cuarto, consagra un principio que este excelentísimo tribunal y la doctrina ha denominado el principio de legalidad tributaria. Es decir, y para hacerlo lo más simple posible esta descripción, el legislador es el llamado a establecer los aspectos esenciales del tributo, los aspectos fundamentales del tributo, tales como hechos gravados, base imponible, tasa de impuestos, exenciones y algún crédito o rebaja. Por tanto, le queda absolutamente vedado ello a la potestad reglamentaria. El punto, señoría, es que el artículo quinto, al señalar que las plantaciones realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley 19.561 y las rentas provenientes de las mismas quedarán regidas por el régimen tributario existente a esa fecha, la pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿cuál régimen tributario? Si el artículo 14 del decreto ley 701 no señalaba nada. Por eso llama la atención cuando el Servicio de Impuesto Interno y el Consejo de Defensa del Estado dicen había un régimen tributario. No lo había. Y estaba consagrado en el Decreto Supremo 871. Como el artículo quinto transitorio no cumple ese estándar en cuanto a fijar los elementos esenciales del hecho grabado respecto a los contribuyentes con plantaciones anteriores a su entrada en vigencia y las rentas provenientes de las mismas, no cabe duda alguna que la aplicación al caso concreto de ese artículo quinto transitorio ha significado respecto a mi representado, el señor Ojeda, que
se le liquiden impuestos en virtud de la aplicación del artículo 5 transitorios conforme el Decreto Supremo 871. Y por tanto, se da claramente el supuesto descrito del artículo 93, número 6 de la Constitución. Es decir, la aplicación de un precepto legal en una gestión judicial, este reclamo tributario, que resulta contrario a la Constitución, porque se le liquidan los tributos conforme el Decreto Supremo 871. Y no es, su señoría, como lo pretende señalar el fisco en sus presentaciones, que nosotros estemos planteando un requerimiento respecto al Decreto Supremo 871, sino que la aplicación del quinto transitorio de la ley 19.561 ha permitido que al contribuyente se le liquiden impuestos conforme esa norma de rango reglamentario. Cabe señalar, su señoría, que además nosotros estimamos que en la aplicación de este precepto legal a la gestión judicial pendiente, que es el reclamo tributario, se produce una vulneración al artículo 19, número 2 de la Constitución, principio o derecho de igualdad ante la ley, y específicamente en lo que se refiere al trato diferenciado que se da respecto de mi representado, ¿cierto?, con respecto a los demás contribuyentes. ¿En qué punto? En el sentido de que al aplicarse el artículo 5 transitorio de la ley 19.561, que a su vez permitió liquidar a mi contribuyente conforme normas de un decreto supremo, contenido una norma reglamentaria, ese contribuyente se encuentra en una situación muy perjudicada con respecto a los demás. Es decir, carece de absoluta razonabilidad. Y incluso estimamos y consideramos que se trata de una medida diferenciadora que produce un efecto excesivamente dañino. ¿Por qué? Porque al señor Ojeda se le están liquidando impuestos conforme a un decreto supremo que consagra un régimen de tributación. Incluso, aun cuando no es la sede, esta es la sede para plantearlo, porque es el Tribunal del Fondo, ese decreto supremo incluso está derogado. El decreto supremo 871. Fue derogado por el decreto supremo 1341 del año 1998. Situación que en fondo llega a plantearse aún más la duda. Es decir, la situación en que se encuentra en este momento un contribuyente en un tratamiento diferenciado en virtud de la aplicación de una norma de rango legal, le significa incluso que se le está liquidando tributos en virtud de una norma de rango no solamente reglamentario, sino que también derogada. La pregunta que hay que plantearse acá es la siguiente. El objetivo del legislador de establecer ese tratamiento, y como lo plantea el mismo fisco en sus escritos, fue beneficiar, según el fisco, a los contribuyentes con plantaciones anteriores y rentas anteriores a la reforma, a la modificación. Pero acá, en vez de beneficiarlo, la norma lo que ha hecho es generarle un tremendo perjuicio, en el sentido que el contribuyente es liquidado y se determinan diferencias de impuestos en virtud de una norma de rango reglamentario e incluso derogada. También estimamos, su señoría, que esta aplicación del artículo 5 transitorio de la ley 19.561 lo que hace es vulnerar el principio y los derechos contenidos del artículo 19, número 26, en relación al artículo 19, número 2 y 19, número 20, en el sentido de que efectivamente una norma de rango legal en cuanto a su aplicación está afectando en su esencia dichas garantías de igualdad ante la ley y de no tener, digamos, trato discriminatorio o trato diferenciado discriminatorio, y el principio de igualdad ante las cargas públicas y los tributos de conformidad con la ley. Y este excelentísimo tribunal ha señalado que se produce esta afectación en su esencia por una norma de rango legal que es complementaria de estos derechos y garantías cuando impide el ejercicio de los mismos. Y efectivamente, en el caso de este requerimiento, su señoría, el hecho, ¿no es cierto?, de que mi representado se vea en el caso concreto, en virtud de la aplicación de este precepto legal, afectado en su esencia en el derecho de igualdad ante la ley, y está, ¿cierto?, el derecho que también que consagra el artículo 19, número 20, en cuanto al principio de legalidad tributaria. De esta manera, su señoría, estimamos que procede, digamos, que se acoja este requerimiento. Simplemente para terminar, quiero hacer alcance a algunas observaciones que ha planteado el fisco en sus sendas presentaciones. Una de ellas dice relación con que se sostiene que este es un conflicto de aplicación temporal de ley. En absoluto.
Este no es un problema de aplicación temporal. No existe ninguna norma que impida o señale expresamente que no se puede requerir de la aplicabilidad respecto a un artículo transitorio de una ley. No es un problema de temporalidad en el sentido de decir, mire, lo que se quiere es que se aplique un régimen contenido en el actual artículo 14 del Decreto Ley 701. En absoluto. El conflicto es un conflicto evidente en que hay la aplicación de un precepto de rango legal que produce un efecto contrario a la Constitución. ¿Cuál es? Que a un contribuyente se le liquidan impuestos conforme a una norma de rango reglamentario, vulnerando el principio antes citado de legalidad de los tributos, generando diferencias arbitrarias carentes de fundamento de razonabilidad y excesivas y dañinas respecto a un contribuyente, y en tercer lugar afectando en su esencia derechos de rango constitucional y por tanto el principio de seguridad legal. También señala el fisco, su señoría, que el artículo 5 sería una norma remisoria y consolidatoria, porque supuestamente el régimen tributario estaría en el artículo 14, antiguo artículo 14, antes de la reforma de la ley 19.561. No es efectivo porque ese artículo 14 no señalaba nada, y por tanto el Ejecutivo, invadiendo el ámbito de reserva legal, reguló completamente en el Decreto Supremo 871 el régimen tributario de estos contribuyentes. Que esta sería el Decreto Supremo 871 una norma técnica contable, en absoluto. Es un régimen tributario, absolutamente, porque ahí se contienen todos los elementos de hechos gravados, de base imponible, de tasa impositiva. Finalmente, su señoría, se señala por el Servicio de Impuestos Internos que el requerimiento sería improcedente por el hecho de que se estaría planteando la inaplicabilidad de una norma de rango reglamentario, y que en el fondo el Decreto Supremo 871 sería un acto administrativo. Huelga señalarlo, su señoría, no hemos planteado requerimientos respecto al Decreto Supremo 871. El requerimiento lo es respecto al artículo 5 transitorio de la Ley 19.561, cuya aplicación permite que en virtud de esa norma de rango reglamentario se liquide a un contribuyente. Y finalmente, un punto que nos deja llamar la atención, su señoría, es que tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Consejo de Defensa del Estado lo que hacen es señalar que no se vería por dónde se afectaría el principio de igualdad ante la ley, ya que el señor Ojeda, mi representado, al igual que otros contribuyentes que efectuaron plantaciones y obtienen rentas, ¿cierto?, de las mismas, con anterioridad a la reforma de la ley 19.561, se encontrarían todos en la misma situación. Olvidan ambos, tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Consejo de Defensa del Estado, un aspecto fundamental. Aquí se está frente a un requerimiento de inaplicabilidad. No estamos planteando la inconstitucionalidad de la norma de rango legal. Y en ese sentido, lo que aquí se sustenta, su señoría, es que la aplicación de ese precepto legal, el artículo 5 transitorio de la ley 19.561, al caso concreto de este reclamo tributario que hoy día se encuentra ante el recurso de casación en la Corte Suprema, provoca una distorsión evidente respecto de mi representado en un trato diferenciado carente de todo fundamento, carente de toda razonabilidad. Por tanto, no es que se plantee en abstracto una vulneración del principio igualdad ante la ley. Simplemente el trato diferenciado, ¿cierto?, no cumple los estándares que este mismo tribunal ha ido fijando en su ya abundante jurisprudencia. Por tanto, en mérito de los puestos presentemente, solicito a este excelentísimo tribunal se sirva a acoger el requerimiento y a declarar inaplicable respecto de la gestión judicial pendiente. Eso es el recurso de casación ROL 25.407/2014 de la Corte Suprema del precepto legal impugnado. Bien, muchas gracias. Dado que el alegato duró la mitad de lo que se había presupuestado, vamos a seguir. Entonces, por el Servicio de Impuestos Internos, alega la abogada María Luisa Olave Rojas. Tiene la palabra. Con la veña, su excelentísima señoría, vengo a alegar los presentes autos de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los que se está impugnando el artículo 5 transitorio de la ley 19.561 del año 1998, por considerarse que esta norma estaría vulnerando principalmente el principio de igualdad ante la ley y el principio de legalidad en materia tributaria. Al respecto, recuerdo que lo que dice la norma concretamente es que las plantaciones efectuadas con anterioridad
a esta ley, o sea, la ley 19.561, y las rentas provenientes de estas mismas continuarán con el régimen tributario que les era aplicable a la fecha, por lo que no les afectará la derogación de las franquicias tributarias del inciso segundo y siguientes contenida en el artículo 14 del decreto ley 701 del año 74, que habla sobre fomento forestal. De la sola lectura de la norma se puede apreciar que este precepto legal no establece ningún hecho imponible, ningún impuesto, ninguna tasa, ni a la de condonación, ni nada. Por el contrario, lo único que hace la norma es tratar de mantener vigente un régimen tributario creado con anterioridad, y es el régimen que se encontraba en el artículo 14 del mismo decreto ley 701. Ahora, para comprender el sentido de esta norma, me voy a referir un poco a la razón de la modificación. La ley 19.561, que dictada en el año 1998, en esa época el legislador, si bien estimó que el decreto ley de fomento forestal estaba cumpliendo con sus objetivos, que era incentivar a los agentes privados la inversión en la industria forestal, se pudo percatar de que estos beneficios se los llevaban mayoritariamente los grandes predios. Entonces, el objetivo de la modificación era que los pequeños propietarios pudieran acogerse a estos beneficios. Y una de las principales reformas que hizo esta modificación, esta ley, fue derogar uno de los beneficios que establecía el decreto de ley 701, que es el que establecía el inciso segundo del artículo 14 de la ley del decreto de ley 701, que consistía en poder deducir el 50% del impuesto que proporcionalmente afectaba a las rentas percibidas o devengadas provenientes de la explotación de bosques, del impuesto global complementario de los contribuyentes propietarios de los predios. En este sentido, en la discusión se determinó que el derogar esta franquicia podría perjudicar a todos aquellos contribuyentes que ya habían hecho grandes inversiones y que no iban a poder hacer uso de este beneficio. Por lo tanto, se estableció este artículo quinto transitorio, manteniendo respecto a las plantaciones efectuadas con anterioridad y que se encontraban acogidos al decreto de ley 701, el mismo régimen tributario que les era aplicable hasta en el momento en que se acogieron, se podría decir. Ahora bien, el problema que se suscita en el caso de auto, la gestión pendiente, dice relación con un contrato de usufructo que celebró el requirente de autos con la empresa beneficiaria Eagon Lautaro S.A., en virtud del cual el requirente cedió en usufructo, cedió y transfirió a esta otra empresa 3 retazos de un inmueble de mayor proporción. A título oneroso hizo esta cesión. Y, de acuerdo a información obtenida por CONAF, estos inmuebles, estos retazos, se contenían plantaciones anteriores al año 1998 y además se encontraban acogidas al decreto de ley 701. En virtud de lo anterior, el Servicio de Impuestos fiscalizó y determinó que había diferencias impositivas, porque el régimen aplicable era el anterior. Sin embargo, el contribuyente estima que no se le debe aplicar ese régimen. Ahora, estima que no se le debe aplicar ese régimen no solamente no solamente por el beneficio, porque él considera que ese contrato de usufructo no debe tributar, o sea, que el concepto de usufructo no está comprendido dentro de venta ni de explotación de bosques. Por lo tanto, en un principio, él nunca consideró que este contrato, los ingresos obtenidos por ese contrato, debían tributar en virtud de la ley de bosques. Entonces, la cuestión de fondo dice relación netamente a cuál es la tributación que corresponde a los ingresos obtenidos en virtud del contrato de usufructo celebrado entre el requirente y la beneficiaria, que era Eagon Lautaro S.A. Y eso, señorías, es un tema de fondo que debe resolver el juez de fondo. Todo lo que sea en relación con los sistemas vigentes, o si está aplicable todavía o no una norma legal, corresponde a un tema de fondo. Si la interpretación del Servicio de Impuestos Internos en relación a mantener la vigencia del sistema anterior en vez del actual, es también un tema de fondo. Ahora, el requirente señala que para fundamentar esta supuesta infracción al principio de legalidad tributaria, indica que el artículo quinto impugnado no precisa régimen, ningún otro aspecto esencial para determinar la obligación tributaria, esto es el hecho grabado, la base imponible, etc. Sin embargo, lo que hace el artículo quinto transitorio es mantener el régimen que estaba vigente, que es el que estaba establecido en el artículo 14.
Y el artículo 14 señalaba que las utilidades derivadas de la explotación de bosques naturales o artificiales obtenidas por personas naturales o jurídicas estaban afectos al impuesto general de la ley sobre impuesto a la renta. Y este impuesto es el impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario. Ahí está la tasa, ahí está el hecho de abasto están todos los detalles. Y este cuerpo legal, además, es absolutamente conocido por el requirente de autos. En primer lugar, porque detalla cada uno, es un paralelo de ambos regímenes en sus reclamos, ya sea en el reclamo tributario, en la apelación, en la casación. Además, cabe recordar que él es ingeniero forestal, que es exfuncionario de la CONAF, y además porque en el mismo reclamo tributario señala las labores de deforestación realizadas en el predio de su propiedad, que se han realizado a partir del año 89, es decir, por lo menos 10 años antes de la entrada en vigencia de la ley 19.851, presentaban regímenes legales de fomento forestal distintos y combinados. Y solo una parte de las 38,5 hectáreas de pino insigne se encuentran acogidas al régimen de fomento forestal contenido en el decreto de ley 701. O sea, él conocía perfectamente cuál era el régimen tributario que le era aplicable y cuál es el régimen tributario de los predios de las plantaciones acogidas al decreto de ley 701. En relación con el decreto supremo número 871, que tantas veces ha mencionado el abogado contradictor, y que al parecer sería la verdadera norma que se considera institucional, cabe señalar que esta norma es una norma complementaria al régimen tributario establecido en el decreto de ley 701, y al impuesto a la renta, el complementario establecía la ley de la renta. Este reglamento es reglamento de normas contables y métodos simplificados para el registro y determinación de la explotación de bosque que indica. Y me permito leer el primer artículo de este reglamento, que señala: los contribuyentes que obtengan rentas provenientes de la explotación de bosques acogidas a las disposiciones del decreto de ley 701 y no estén obligados a llevar contabilidad de acuerdo a las disposiciones de la ley de la renta, se regirán por el presente reglamento para registrar y determinar la renta efectiva de dicha explotación o actividad. ¿Y lo anterior por cuánto? Por la única forma de acogerse al decreto de ley 701 es declarando renta efectiva. No puede declarar renta presunta y, por lo tanto, tiene que llevar un registro. Y lo que establece este reglamento es sencillamente un sistema de contabilidad simplificado de ingresos y egresos al fin de mantener el registro a través del tiempo. Recordemos que hay un gasto diferido, recordemos que la gente hace su inversión el año 1 y puede recién explotar el bosque el año 15. Entonces, tiene que mantenerse este registro. Y en relación con este cuerpo normativo, es claramente una norma de carácter técnico. Si uno lee el decreto supremo 871, no establece ni la base imponible, ni el hecho, ni la tasa. Eso está en la ley de la renta y está en el decreto de ley 701. Por otra parte, con respecto a este decreto supremo también, cualquier problema de constitucionalidad, este problema de este decreto supremo, este reglamento, es un problema de mera legalidad que tiene que resolver el juez de fondo. Toda vez que, tal como reiteradamente ha señalado este excelentísimo tribunal, la competencia de este excelentísimo dice relación con los preceptos legales, y preceptos legales que contravengan a la Constitución. Y este es un decreto supremo, sin perjuicio que tampoco existe una inconstitucionalidad al respecto. Y además es solamente una norma accesoria que viene a complementar un régimen que no está, una forma de llevar una contabilidad más bien, que no estaba en la ley de la renta, y se explica por lo complejo de la materia forestal, única y exclusivamente. En cuanto al principio de legalidad, que se considera vulnerado también, no existe tal principio de vulnerabilidad, porque de hecho la norma establece una hipótesis general para todas aquellas plantaciones anteriores a su entrada en vigencia. Y no hay ninguna excepción, nada. Todas que cumplan con los requisitos se acogen a ese beneficio. Por otra parte, aquí me señala mi contradictor que el hecho de que no se trata de aplicar la antigua normativa a la nueva normativa. Hago presente que con la nueva normativa, del año 1998 en adelante, los predios o las plantaciones acogidas al decreto de ley 701 también tienen que hacerlo bajo renta efectiva. Por lo tanto, aunque ellos declaren por otras cosas renta presunta, igual tienen que llevar un registro. Por si acá. En virtud de lo anterior,
pido que se rechace el presente requerimiento de aplicabilidad por considerar que no se vulnera el principio de legalidad, toda vez que la norma no establece ni un impuesto, ni una tasa, ni un tributo, ni una condonación, solamente mantiene vigente un régimen anterior establecido en otras normas. Tampoco afecta al principio de igualdad, y en el fondo, el asunto de fondo de la gestión pendiente es un asunto de mera legalidad, ya sea la tributación que corresponde aplicar al contrato de usufructo, ya sea si la interpretación del servicio de impuesto interno con respecto al artículo transitorio es correcto o no, es un asunto de mera legalidad que tienen que resolver finalmente el juez de fondo. Gracias, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, a continuación, alega por el Consejo de Defensa del Estado el abogado Claudio Benavides Castillo, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, alego por el Consejo de Defensa del Estado solicitando que sea rechazado el presente requerimiento formulado ante vuestra señoría excelentísima. Me permito señalar ante vuestra excelencia que en atención a los antecedentes que se han aportado son bastante concretos en los alegatos, en el alegato que ha señalado el requerente en estos autos, voy a reducir considerablemente mi presentación ante vuestra excelencia a fin de no reiterar innecesariamente conceptos que entiendo que se encuentran bastante clarificados. Quisiera simplemente, su señoría excelentísima, hacer ciertos énfasis en la materia. Reiterando un concepto que ya ha sido expresado por mi colega del Servicio de Impuestos Internos, efectivamente nos encontramos frente a un requerimiento en que la inaplicabilidad se basa en una aplicación de un criterio que está basado en una, tal como señaló claramente la señora relatora, respecto de una fiscalización efectuada por el órgano fiscalizador, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, que dice relación con una materia que es bastante concreta. En aplicación de la norma del artículo 70-71 de la Ley de Impuesto a la Renta, se fiscalizó al contribuyente a fin de que justificara las inversiones que había efectuado en fondos mutuos y en las inversiones adicionales que había realizado el contribuyente vinculados con la compraventa de 2 vehículos motorizados. Ese es el ámbito por el cual surge la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y esta discusión que llega hasta la presentación del recurso de casación en el fondo ante la excelentísima Corte Suprema, y que es la cuestión pendiente que se encuentra vigente. Se trata de una situación entonces en donde lo que hay es la aplicación o no de este régimen tributario que se discute en este sentido por virtud de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 5º transitorio de la Ley 19.561. ¿Y cuál es el elemento que parece importante de destacar en relación con este fundamento que dice relación con el fondo de la materia? Que se trata de una situación en donde lo que el contribuyente ha venido sosteniendo que no le resultaría aplicable en este sentido la obligación de tributar o de acreditar las rentas que se obtuvo, porque se trataría de una situación o un régimen distinto. Ese es el contexto, siguiendo una simplificación bastante importante en esta materia de la discusión concreta que se ha sostenido en el fondo de esta materia. Y respecto del requerimiento específico en cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de esta norma transitoria, de esta ley 19.561, que tal como se ha señalado, lo que se hace es mantener un régimen tributario que se estaba aplicando con anterioridad a la vigencia y que establece esta modificación. Y tal como se ha señalado muy claramente por mi colega del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de esta modificación legal introducida respecto de, en particular, el artículo 14 del Decreto Ley 701, las modificaciones son bastante específicas y concretas. Y en este sentido, las modificaciones, primero, me refiero a las modificaciones que se introducen por la Ley 19.561 y que modifican el régimen tributario que aparecía regulado en este artículo 14 del Decreto Ley 701. En primer término, nos encontramos con que en el inciso primero, cuestión que me parece relevante de mencionar para estos efectos a fin de visualizar el régimen tributario, se modifica eliminando donde decía primera categoría y dejándolo como concepto general las rentas que estarán afectas al impuesto a la renta. Es decir, se establece en el nuevo régimen que aparece regulado que la explotación
provenientes de los bosques van a estar afectas al impuesto general sobre la ley de impuesto a la renta, y antes decía afectas al impuesto de primera categoría de la ley de impuesto a la renta. Es una modificación que se introduce. Su Señoría Excelentísima, me permito hacer esta referencia muy básica para efectos de visualizar muy concretamente la modificación al régimen tributario que aparece contemplado en esta situación. Porque resulta que las situaciones que se modifican, tal como se ha mencionado por mi abogada, la abogada que representa el Servicio de Impuestos Internos, es la eliminación de estos beneficios que aparecían regulados con anterioridad y hacer una referencia o una remisión en algunos casos a la aplicación de la ley de impuesto a la renta como régimen de renta presunta que está contemplada en el artículo 20, número 1, letra B. Pero, punto. Básicamente en esa materia lo que se hace es establecer, tal como ha señalado mi distinguido contradictor, requirente en esta materia, lo que se hace es una referencia general a una límite móvil de 24.000 unidades tributarias mensuales para efectos de la renta presunta que aparece consagrada allí, modificando un poco el régimen que aparece consagrado dentro de la ley de impuesto a la renta en primera categoría como régimen de renta presunta, toda vez que en este caso se considera un periodo móvil de 3 años y en el caso del impuesto a la renta se considera los periodos anuales, pero exactamente por una cantidad equivalente. El punto de Su Señoría Excelentísima es que se ha señalado en virtud del requerimiento efectuado que la norma del artículo 5º transitorio, que lo que hace no es más que hacer la referencia que se mantiene el régimen tributario anterior, sería una norma que transgrediría los principios constitucionales, el gran principio de la legalidad en virtud de la aplicación del artículo de las normas constitucionales aplicables en la especie, el artículo de la garantía constitucional de la legalidad, los principios consagrados en el artículo 63 y 65, las normas que han sido citadas, toda vez que habría una regulación de la obligación tributaria que no fue establecida conforme a lo que consagra la Constitución Política de la República. Circunstancia, Su Señoría Excelentísima, que nos encontramos con que lo que hace esta norma del artículo 5º transitorio no es más que hacer una referencia que se mantiene el régimen tributario vigente. Y en cuanto a esta materia, se ha venido formulando una serie de disquisiciones en cuanto a cómo es que se infringiría este principio y cómo se habría transgredido esta normativa, incluso más dentro de la alegación que ha formulado el distinguido contradictor requirente. Se ha mencionado que en este sentido, en este régimen tributario que existía con anterioridad, no se establecería la base imponible y no se establecería el hecho grabado. Y en el requerimiento que se presentó ante Vuestra Señoría Excelentísima, se ha mencionado la jurisprudencia emanada de este excelentísimo tribunal, y extrayendo de la misma se han mencionado ciertos conceptos que son aquellos que se entienden que están incorporados como elementos propios del principio de legalidad en materia tributaria que debieran ser respetados, tales como que se establezca el hecho imponible, el sujeto, el pago, el procedimientos para determinar la base imponible, las exenciones y las infracciones, todos los conceptos que aparecen contenidos dentro de la reproducción de normas que son incorporadas dentro del requerimiento formulado ante Vuestra Excelencia. Y en esta materia, Su Señoría Excelentísima, nos encontramos precisamente que si hacemos un análisis muy elemental y básico del contenido que aparece dentro del régimen tributario aplicable, contenido en este artículo 14, al cual hace remisión esta norma transitoria que se supone que es la que sería inconstitucional en esta materia, nos encontramos, Su Señoría Excelentísima, que particularmente en el inciso primero, cuando se establece la regulación de esta normativa, en la norma que aparece como una norma que es la vigente con anterioridad a la modificación y que se mantendría en consecuencia vigente, ¿cuál sería el hecho imponible? ¿No estaría grabado? Al contrario, Su Señoría Excelentísima, nos dice que el inciso primero, y si se me permite leer,
muy brevemente, se trata, dice, las utilidades derivadas de la explotación de bosques naturales o artificiales. En consecuencia, su señoría excelentísima, el hecho grabado precisamente está descrito concretamente en la norma. El hecho grabado es la explotación de bosques en las condiciones que aparecen descritos allí. ¿Cuál es el sujeto? Dice más adelante la norma. Dice, obtenidas por personas naturales o jurídicas. En consecuencia, obviamente que aparece regulado también quién es el sujeto del tributo, quién es el sujeto de la obligación tributaria que aparece consagrado bajo este régimen. Señala cuál que debiera establecerse en la norma, cuál es el procedimiento para determinar la base imponible. Pues bien, lo que establece esta norma, que en este caso estarán afectas al impuesto general de primera categoría de la ley, a la ley sobre impuesto a la renta. En consecuencia, su señoría excelentísima, dentro de esta norma aparece precisamente la regulación de la base imponible, toda vez que aparece que la tributación que le corresponderá será aquella que está establecida en la primera categoría de la ley de impuesto a la renta, contenido en el decreto ley 824 de 1974. En primera categoría, artículo 20 de esta normativa. En consecuencia, aparece absoluta y claramente regulado. El pago, conforme a la normativa general que aparece dentro del impuesto a la renta. Las exenciones. En las exenciones nos encontramos con esta materia que aparece expresamente regulados en el cuerpo de la ley, y en caso de las sanciones, que es el otro concepto que se menciona, nos encontramos con que en estas materias de la propia texto del decreto ley 701 aparece regulado en materia de ciertas exenciones que se aparecen regulados dentro del artículo 17 y siguientes, situaciones que resultan aplicables, y en particular y en general, las exenciones que aparecen reguladas dentro de la aplicación consecuencial de la ley de impuesto a la renta. En consecuencia, nos encontramos con que hay un régimen tributario, un régimen que aparece regulado específicamente dentro de la norma, que es la que se mantiene vigente y es la norma que se aplicó durante un largo tiempo y que se sigue aplicando con algunas modificaciones que fueron introducidas a través de la ley 19.561, toda vez que este artículo 14, como hemos mencionado, mantiene el texto, salvo la eliminación en su primer inciso de este concepto de primera categoría y la incorporación de estas otras normas remisorias a esta norma del impuesto a la renta. En consecuencia, no hay ninguna situación que sea posible de observar en cuanto a la regulación del hecho grabado que aparezca como un elemento nuevo dentro de la normativa que se mantiene vigente. No hay una situación de base imponible distinta, salvo la revisión de la existencia de rentas presuntas bajo ciertos parámetros. En consecuencia, no hay una situación de alguna naturaleza diferente de la que aparece hecha mención bajo las circunstancias, sí, de mantener los beneficios que estaban establecidos con anterioridad por medio de la referencia que está contenida dentro del artículo 5º transitorio de la ley 19.561. De modo tal, su señoría excelentísima, que no se observa por parte del Fisco de Chile ninguna situación en donde sea posible reconocer que el requerimiento formulado tenga un sustento en base a una supuesta infracción del principio de legalidad. Tampoco, su señoría excelentísima, es posible observar la supuesta infracción a la norma en cuanto al principio de igualdad. Respecto de esta materia, en el principio de igualdad, lo que se ha venido sosteniendo por la parte requerida en estos autos, se trata de una situación en donde lo que se ha sostenido es que todos los contribuyentes que se encuentran en similares situaciones han sido tratados de la misma forma. No hay un trato inequitativo. A todas las personas que se encuentran en la misma condición se les da el mismo tratamiento en virtud de la aplicación de la norma del artículo 5º transitorio de la ley 19.561, aplica respecto de todos los contribuyentes que se encontraban en una explotación de bosques con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, se les aplica el mismo régimen tributario, de manera que se cumple de manera absoluta y cabal con los criterios de igualdad en materia tributaria
que se han reconocido por vuestra excelencia en cuanto a dar el tratamiento igualitario a todas las personas que se encuentran en la misma condición, permitiendo tratos diferenciados a aquellas personas que se encuentran en circunstancias diferentes, como es el caso de autos, por cuanto se aplican dos regímenes tributarios respecto de la entrada en vigencia de una norma en este sentido. Adicionalmente, nos encontramos frente a una situación que, tal como se ha señalado por la señora relatora, sostenemos que en este caso, se trata de una discusión en la cual lo que hay es un requerimiento donde hay una discusión de aplicación de mera legalidad, donde particularmente y frente a las alegaciones formuladas, la normativa del artículo 871 del año 1982, que establece este reglamento de contabilidad, lo que hace es establecer precisamente, y tal como lo señala su normativa, y tal como puede observarse, y como lo ha mencionado claramente la colega del Servicio de Impuestos Internos, no se trata más que de una regulación en materia de carácter contable sobre la aplicación de este régimen tributario, que claramente aparece contenido dentro del artículo 14 del Decreto Ley 701, que establece este régimen tributario aplicable. Quisiera hacer mención adicionalmente, y para terminar, que respecto de el documento acompañado en autos, que se denomina informe en derecho sobre la producción de resultados inconstitucionales, dice, por la aplicación del artículo 5º transitorio, no aporta ningún elemento adicional nuevo en estas materias. Y nos permitimos señalar que simplemente en este sentido, no por carecer de los elementos propios de una producción de un medio independiente, haber sido producidos por la propia parte y una producción en base a un elemento que ha sido remunerado por la propia parte, no entendemos que esto carece de la imparcialidad necesaria para poder ser ponderado adecuadamente, pero particularmente en este sentido, dentro de los análisis que son efectuados en relación con esta materia, nos encontramos frente a una situación en donde no hay un cuestionamiento de fondo respecto de esta materia, ni una situación en donde se contemple precisamente de cómo se podría reconocer la existencia de la supuesta inconstitucionalidad que es alegada, sino simplemente una mera referencia de carácter general a una supuesta aplicación de una regulación del régimen tributario del Decreto Supremo 871 del año 82, que no resulta aplicable a la especie porque precisamente, como se ha señalado, la regulación del régimen tributario aplicable a la especie se encuentra absoluta y totalmente regulada dentro de la normativa del Decreto Ley 701. En consecuencia, su señoría excelentísima, en virtud de los antecedentes que obran en autos, los antecedentes producidos, solicito a vuestra excelencia sea rechazado el presente requerimiento. ¿Cuánto tengo que decir? Muy bien, muchas gracias. Ministras, ministros, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.